Iglesia de Sardis. Termina bien lo que inicias. Y vamos a ir rápidamente a ver la base bíblica, Apocalipsis capítulo 3, verso del 1 al 6. Solamente son 6 versículos la carta. Yo diría, no es carta, más bien es mensaje, ¿verdad? Porque una carta normalmente no son de 8, 10 párrafos. Es un mensaje a la iglesia de Sardis, contenido solamente en 6 versículos. Y de esos 6 versículos vamos a ir entresacando lo que Dios le dijo a esta iglesia, pero lo que Dios nos quiere decir a nosotros también. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Y ojo, porque está entre signos de admiración. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina siempre el último versículo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Así terminan los 7 mensajes a las iglesias. Un poquito sobre Sardis. No sé si usted tiene esa curiosidad. Yo siempre tengo una curiosidad cuando me hablan de un lugar, de hacerme una imaginación o de preguntar cómo es ese lugar, de grande, de población. Siempre me interesa eso. Entonces uno piensa en Sardis y uno dice, ¿y dónde queda eso? No dónde queda allá en el pasado, ¿dónde queda ahora? Pues Sardis ahora, hoy, en aquel momento era la capital del imperio de Lidia y era una de las más grandiosas ciudades del mundo antiguo. Muy reconocida la ciudad, muy grandiosa en el pasado. Actualmente Sardis queda en Manisa. Es lo mismo Sardis hoy en día que Manisa en el oeste de Turquía. Tiene una extensión de unos 13.810 kilómetros cuadrados. ¿Cómo será eso, pastor? Eso es igual, muy parecido al departamento de Gracias a Dios. Así como es el departamento de Gracias a Dios de grande, así es Sardis hoy en día. La población, 1.379.484 habitantes. ¿Y cómo es eso? Así como Tegucigalpa. Muy similar a la población que tiene la capital de Honduras. Cuando dice el ángel en la Biblia, está hablando de el pastor de la iglesia. Cuando dice los 7 espíritus, se está refiriendo a las 7 características que debemos tener si es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y cuando dice las 7 estrellas, está hablando de los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y otra particularidad de Sardis es que dice que era una iglesia muerta. Introduciéndonos,
Para poder terminar lo que empezamos, debemos ser fieles hasta el final. Para poder terminar lo que empezamos, debemos ser fieles hasta el final. En todo, fieles a Dios. En primer lugar, fieles a los principios y los valores cristianos, fieles a la iglesia donde perseveramos, fieles a la familia, fieles al matrimonio. Hay que terminar bien esas cosas. Es digno de un verdadero discípulo y un verdadero cristiano que lo que se empieza se termina. En un mundo lleno de mucha falsedad y de mucha deslealtad, debemos permanecer fieles en todo tiempo, porque ese es el tipo de vida que nosotros debemos vivir, una vida de fidelidad. Dios no está con los infieles. En ese Apocalipsis 3, Jesús escribe una carta a la iglesia de Sardis y les hace un llamado: terminar bien lo que empezaron. De eso se trata la carta. Terminen bien lo que empezaron. Usted empezó su vida cristiana hace 1 año, 5 años, 10, 20. Terminemos bien nuestra vida cristiana. Que el día que a usted lo lleguen a enterrar, el día que me lleguen a enterrar, puedan decir: don Manuel terminó bien su cristianismo. Fue fiel al Señor. Fue fiel a su esposa, fue fiel a sus hijos, fue fiel a la iglesia donde él perseveró siempre. De eso se trata. Sardis es una carta sobre las encrucijadas de la vida cristiana. Trata sobre esos pincelazos en la vida espiritual que te determinan si terminarás bien lo que empezaste o si nos vamos a ir alejando lentamente del Señor. De eso habla la carta, de las encrucijadas que la vida tiene y de los engaños en los cuales usted puede caer. Y todos experimentamos altibajos en el caminar con Dios. Hay momentos espirituales altos, pero hay momentos bajos también. A veces estamos en la cima, pero a veces estamos en el piso. Y eso es normal. Lo más importante es: ¿qué haces en esos momentos bajos? ¿Qué hago yo en esos momentos espirituales bajos? Pues de eso se trata la carta de Sardis. Sardis tenía la reputación de estar viva, pero en realidad estaba muerta. Amados hermanos, había mucha apariencia en Sardis. Había mucha simulación, mucho fingimiento, mucho engaño, mucha falsedad, había mucha mentira en la iglesia. Y aquí quiero hacer la primera aplicación personal. Aquí quiero hacer la aplicación para usted y para mí. Hoy en día corremos el riesgo de encontrarnos con creyentes que no sean genuinos, que no son sinceros, transparentes, reales, creíbles, íntegros. Y no estoy hablando de ser infalibles, no estoy hablando de ser completos o de ser perfectos, no. Usted me va a decir: pastor, entonces quiere decir que tenemos que ser infalibles. No. Somos falibles todos, somos imperfectos todos y no hay uno que sea completo aquí. Pero sí podemos ser sinceros, sí podemos ser creyentes transparentes, honestos, rectos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Porque mucho cuidado, porque yo he visto mucha gente hablando bonito, pero haciéndolo mal. Por eso nunca se enamore usted de lo que escucha hablar a un pastor, a un líder, porque podemos hablar bonito y estar haciendo mal abajo. Se puede hablar muy bonito y se puede engañar pretendiendo que soy un hombre tierno, noble, cuando en realidad mi carácter con mi esposa, con mis hijos y con los demás puede ser duro, intransigente. Y usted se engaña.
Por eso uno no debe creer en lo que escucha. Yo creo en lo que veo en la gente. Y eso es lo que sucede en una iglesia que no se toma el tiempo de hacer un examen de conciencia de vez en cuando. Aquí encuentro la aplicación número 2 para usted y para mí. Debemos hacer un alto y detenernos para poder evaluar cómo estamos sobreedificando. ¿Acaso no es una demanda de la Biblia? ¿Acaso no es un llamado de la Biblia cuando nos dice cada uno de ustedes, dijo el apóstol Pablo, mire cómo está sobreedificando? Yo no puedo, usted y yo no podemos caminar por la vida. No podemos desarrollar nuestro papel como esposo, como papá. No podemos desarrollar nuestra vida como cristiano o como ciudadano en esta sociedad y creer que vamos bien y vamos a la carrera. No. Hay que detenernos en algunos momentos de la vida para evaluar cómo es el papel que tengo en la iglesia. Cuál ha sido el compromiso, la responsabilidad que he tenido con la obra del Señor, cómo estoy actuando con mis hijos, como esposa. Pero no se responda a usted, pregúntele a su esposa, pregúntele a sus hijos, y que ellos tengan la libertad de decir lo que ellos quieran acerca de papá. Que mi esposa tenga la libertad de decir lo que ella quiera acerca de mi papel como esposo. Consejos para la iglesia. Un consejo que veo yo ahí en esta carta es mantenerse alerta. Mantenerse alerta. Cuando dice despierta, despierta, iglesia Sardis, le dice. Sardis era una de las ciudades más poderosas del mundo debido a la seguridad de su muralla. Los muros de la ciudad eran de 700 metros arriba del valle. Imagínense, estaba el valle, la ciudad estaba arriba, y después de eso había un muro alrededor de la ciudad de 700 metros. En el año 549 antes de Cristo, el rey persa Ciro derrotó la ciudad delante de las propias narices de los sardis. ¿Cómo lo hizo? Envió una persona a escalar una grieta que había en la muralla. Escúchelo bien. La ciudad amurallada, 700 metros solo de la muralla, y el rey Ciro pudo detectar que había una grieta en algún lugar de la muralla. Y mandó una persona. Aplicación número 3 que yo encuentro para usted y para mí. Tenga cuidado con las grietas que usted va dejando en su vida. No vaya a ser usted como la ciudad de Sardis, que tenía una grieta, y debido a esa grieta el enemigo pudo derrotar la ciudad. No vaya a ser que usted va dejando grietas en su vida, permitiéndole al diablo tener derecho legal sobre su vida. Porque el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Jesús lo dijo. Jesús dijo estas palabras: yo veía caer al diablo como un rayo. El diablo es un enemigo vencido. No tiene ningún derecho conmigo, ni mi matrimonio, ni con mis hijos, ni con mi casa. Pero cuando el diablo tiene derecho legal, cuando yo se lo permito. ¿Cómo se lo permito? A través de pecados en mi vida, a través de grietas que voy dejando, a través de cosas no resueltas que voy dejando. Entonces sí, el diablo entra en la vida suya y no le pide permiso y la va a destruir. Esas grietas pueden ser heridas internas que no han sido sanadas en su corazón, daños, resentimientos en el corazón suyo, relaciones fragmentadas, inestabilidad espiritual o emocional, fragilidades emocionales en nuestra vida.
Todas esas cosas son grietas abiertas que no debemos de tenerlas. Si los vigilantes de la ciudad en Sardis hubieran prestado atención, hubiesen visto al hombre que estaba escalando la ciudad y lo hubieran derrotado fácilmente. Pero no estaban prestando atención. Así que aquel hombre tranquilamente escaló 700 metros de la muralla, entró a la ciudad, abrió las puertas delanteras y dejó que el ejército persa tranquilamente entrara a la ciudad. Gracias. Increíble. Alguien puede pensar que para derrotar una ciudad fue algo difícil. No fue difícil. El problema fue que los sardis no estaban prestando atención. Estaban desprevenidos. Y aquel escalador, aquel hombre por enfrente pasó. Subió los 700 metros, abrió las puertas delanteras de la ciudad. Y el ejército persa entró para poder conquistar. Aplicación número 4 que yo encuentro para usted y para mí, cuando veo ese elemento que está ahí. Hay un gran riesgo con los creyentes que no prestan atención a su cristianismo ni a la manera en la cual se están desarrollando. Se lo repito, hay un gran riesgo con los creyentes que no prestan atención a su cristianismo ni a la manera en la cual se están desarrollando. Se podría pensar que después de eso los sardis habrían aprendido la lección, pero no fue así, porque lo mismo ocurrió en el año 2016 antes de Cristo. Volvieron a ser derrotados. Les volvieron a hacer la misma jugada. Los derrotan, entran como Pedro por su casa, conquistan la ciudad. Y los sardis no aprendieron. No aprendieron. 333 años después volvió a pasar lo mismo. Los volvieron a conquistar, los volvieron a derrotar. Aplicación número 5 que yo encuentro. Qué trágico es cuando nos equivocamos y no aprendemos la lección. Sardis no aprendió la lección. Se burlaron de la ciudad, la conquistaron y no aprendieron. 333 años después vuelve a ocurrir lo mismo. Y eso le pasa a usted y me puede pasar a mí, que no aprendemos lecciones y volvemos a cometer el mismo error. Volvemos a cometer los mismos pecados. Volvemos a cometer las mismas imprudencias. Volvemos a cometer las mismas faltas de respeto con la gente. Volvemos a hacer las mismas cosas incorrectas en la casa. Volvemos a levantarle la voz a la esposa, porque no aprendió usted la primera vez que lo hizo. Amados hermanos, cuando no se aprenden las lecciones, se siguen cometiendo los errores. Otro mensaje que yo encuentro. Dijimos que el primer mensaje ahí a una iglesia es mantenerse alerta. El segundo es reconocer que todos somos vulnerables. Reconocer que todos somos vulnerables en esta vida. No hay un solo creyente, un solo líder, un solo pastor que sea impremiable y que diga yo no tengo ningún riesgo. Si está aquí en la tierra y está en sus zapatos, siempre va a tener riesgo. En el único lugar que no voy a tener riesgo es en el cielo. Pero todos somos vulnerables. Es peligroso asumir que tu corazón no es vulnerable a nuestro enemigo. El diablo es muy real y es astuto. A menudo su estrategia es como la de los que conquistaron Sardis: entrar y abrir las puertas por dentro. Así lo hizo el enemigo con Sardis. No abrieron las puertas de atrás,
Abrieron las puertas de enfrente y el diablo hace lo mismo con usted y conmigo. El diablo no nos ataca por atrás, allá de manera disimulada, que no se mire. No, de ninguna manera. El diablo ataca la vida suya desde adentro. El diablo trata de atraerte lenta y sutilmente para que usted desee cosas y haga cosas prohibidas y contrarias a la voluntad de Dios, para cambiarlo por dentro y luego acomodar su vida a los ídolos de nuestros días. Así es el diablo. Aplicación número 6 que yo encuentro para mi propia vida y también para usted. El chamuco trabaja desde adentro con tu concupiscencia, con tus debilidades, con tus pasiones, con tus cosas no resueltas, con tus áreas no fortalecidas, con las fragilidades que todavía no han sido rendidas a la cruz de Cristo, con las relaciones insanas que podemos tener. El diablo trabaja desde ahí, desde adentro, desde aquellas cosas no resueltas, aquellas cosas que no son fortalecidas en nosotros, aquellas relaciones interpersonales que no son sanas. Todo lo que tiene que hacer el diablo es desviarle un poquito a usted, un grado de camino, y poco a poco usted solito se va a encontrar alejándose más y más de Dios. Es un proceso muy astuto, muy sutil, muy engañoso de parte del diablo. Así actúa el diablo. Trabaja con lo suyo, trabaja con la concupiscencia suya. ¿Qué es la concupiscencia? Es esa inclinación que todo ser humano tenemos hacia lo prohibido, hacia el mal, hacia el pecado. Es algo interno. Y usted no tiene fortalecida áreas en su vida, el diablo trabaja desde ahí. El diablo es astuto. El diablo no va a trabajar conmigo con un asunto de una bebida. ¿Por qué? Porque nunca puse bebida en mi boca en 58 años. Pero si usted fue de los que antes de conocer a Cristo tuvo problemas con bebida o con algunas cosas de pecado, el diablo va a trabajar va a querer que usted caiga en esas cosas. ¿Por qué? Porque son debilidades que pueden estar ahí cuando no, como yo escribí aquí, cuando no se rinden esas cosas al pie de la cruz de Cristo. Es peligroso. Es peligroso cuando creemos que somos fuertes en una área, pero en el fondo usted sabe que esa área suya es débil. Y es un proceso sutil, engañoso, muy astuto de parte del diablo. Y uno solito, la persona, ella solita, se encuentra alejándose poco a poco del Señor. Yo lo veo con creyentes que uno los ve como que van como la espuma, para arriba, sirviendo en todas las áreas. Es increíble, de las más fieles. Pero pasan los meses y después ya no va al grupo, ya no va todos los domingos a la iglesia, y seguramente ya no ora todos los días, ni lee la Biblia todos los días. Y es un proceso. Después pasan los meses y le dicen al pastor: pastor, yo que la hermana tal ya no la veo. No, ya no viene, tiene 2 meses que no viene. Así es el proceso del diablo. Qué fácil es iniciar tu caminar de cierta manera y ganar una reputación de ser un cristiano verdadero, pero con el paso del tiempo, en lugar de crecer en santidad, nos vamos pareciendo más y más a los que no tienen a Cristo. Es fácil dar apariencia, porque Sardis así era, apariencia. Tenía la apariencia de estar viva, pero en el fondo
Dios le dice que estás muerta. Ojalá y usted y yo nunca estemos dando la apariencia de que soy un creyente vivo, sino que en realidad seamos creyentes vivos. Y es normal que experimentemos bajos en nuestra vida. Sabe que yo leía esto, que científicamente se ha descubierto que en medio de cualquier circunstancia suele haber un bajón. Empezamos con fuerza y al final podemos ir decayendo poco a poco. Eso está demostrado en la vida. Así ocurre en nuestra vida espiritual. Es parte de nuestra naturaleza caída. O sea, nuestros corazones son propensos a extraviarnos, a debilitarnos. ¿Le pasó a Jonás, sí o no? ¿Le pasó a Job? Sí, le pasó a Job. ¿Sabe que Job dijo estas palabras? Maldito el día en que yo nací. Estaba deprimido, estaba caído. Maldito el día que a mi madre se le dijo, varón ha nacido. ¿Sabe qué dijo Job? Que no aparezca entre el calendario el día de mi nacimiento. Es un hombre que está mal espiritualmente. Le pasó a Job, le pasó a Jonás, deprimido también. Le pasó a Saúl, le pasó a Elías. Elías dijo, mejor quítame la vida, porque no soy mejor que estos gusanos. Le pasó a David, le pasó a Pedro, le pasó al apóstol Pablo, y le puede pasar a usted y a mí. Momentos espirituales bajos. Hasta Jesús lo tuvo. ¿Sabe que una de las cosas que más apreciamos los pastores es que la Biblia no escondió la debilidad humana? La Biblia, Dios no quiso que la debilidad, aún la perversión y el pecado humano quedara encubierto. No, toda cosa que ocurrió ahí está en la Biblia. Dios no quiso que el pecado sexual de David quedara oculto. Ahí está en la Biblia. Dios no quiso que la debilidad de Jesús quedara oculta. Ahí está en la Biblia. Allá está en el Getsemaní, orando. ¿Y sabe qué le dijo a los discípulos? Quédense conmigo. Les dijo, ¿sabe qué les dijo? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Óigame, Jesús, el Hijo de Dios, pero que es Dios, pero que es hombre también, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quédense conmigo. Lo que le está diciendo a los discípulos, no me dejen solo. La Biblia está mostrando que aún Jesucristo tuvo esos momentos difíciles. Ajá, y si Jesús dijo, estoy angustiado, ¿cómo no puedo estar yo? Por alguna situación que me puede pasar en la vida. La carta a la iglesia de Sardis nos da 3 mensajes, 3 claves para terminar bien lo que empezamos. Y mire qué hermoso, nos da 3 claves, pero ninguna de ellas es algo extraordinario. No se trata de experiencias en la cima de una montaña, simples acciones de fidelidad cotidiana. Solo son acciones, no son claves extraordinarias, pero son importantes para poder terminar bien. Por eso yo siempre digo esto, en los detalles simples y sencillos de la vida se esconden los secretos más valiosos y las verdades más grandes. En las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, uno encuentra las verdades más grandes, los secretos más extraordinarios. No se ocupa una experiencia sobrenatural que usted tenga. No. Aquí le está hablando de 3 claves sencillas. Veamos esas 3 claves para terminar bien lo que iniciamos. Número 1, recordar. Sencillo. Recordar nada más.
Porque dice la Biblia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, en Apocalipsis 3:3. Acuérdate. La primera clave para que usted y yo podamos terminar bien nuestra vida cristiana es que recordemos. Recordar. La mejor manera de recordar lo que has recibido y oído es adorar a Dios junto al pueblo cada domingo. ¿Por qué? Porque nos reunimos para recordar quién es Dios. Nos reunimos para recordar lo que nos ha prometido. Nos reunimos cada domingo para recordar cómo nos ha llamado Dios a vivir en esta vida. Para terminar lo que has empezado, necesitas dejar que la palabra de Dios restaure y alimente tu alma. Así que, amados hermanos, la primera clave para terminar bien lo que empezamos es recordar. ¿Por qué cree que los que estamos casados queremos terminar bien el matrimonio? Y aún cuando pasan por algunas situaciones difíciles, ¿sabe qué hace el hombre? Se pone a recordar. ¿Qué recuerda? El día que se casó. Yo recuerdo el día que me casé. Y lo que yo prometí cuando estaba con mi esposa ahí. Y lo que le dije al ministro del Señor. Y a todos los testigos. Recordar es importante. Segunda clave, guardar. La segunda clave es guardar, porque dice la Biblia, acuérdate de lo que has recibido, guárdalo. Guardar. No solamente debemos recordar los caminos de Dios, también debemos guardarlos. ¿Guardar qué significa? Guardar, cuando usted dice guardar la palabra, entonces guardar es atesorar, valorar, retener. Eso es guardar, valorar algo, atesorar algo. Tenemos que seguir los mandamientos de Dios incluso cuando nos cueste, cuando no sentimos deseos de hacerlo o cuando no lo entendemos. Tenemos que guardar, que seguir los mandamientos del Señor, aun y cuando usted no lo entiende todo. Aún y cuando a usted le cueste. Y aún y cuando usted no tenga deseos de hacerlo. Yo siempre digo, guardar los deseos del Señor es como cuando usted le toca pagar un recibo de la energía. Que lo hace y no anda pensando si tiene deseos o no, ¿verdad? ¿Verdad que nadie va al banco? Nadie va a donde la cajera del banco, a la ventanilla, con el recibo en la mano, con el dinero para pagar, y usted nunca se ha puesto a pensar frente al banco de que no tiene deseos de pagarlo. ¿Por qué? Porque no se trata si usted tiene deseos o no. Se trata que tiene que pagarlo. Así es igual, guardar la palabra del Señor. No es si tengo deseos, es que tengo que hacerlo. No es si lo entiendo todo, no, hay muchas cosas que no las entiendo, pero yo quiero guardarlo. No es si le gusta o no le gusta. Y tercera clave para terminar bien lo que empezamos, arrepentirse. Porque así le dice el Señor a la iglesia de Sardis, acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. La tercera clave está relacionada con el arrepentimiento. Y cuando lo hacemos, cuando nos arrepentimos, los brazos de Dios están abiertos para recibirnos. Si venimos a Él y nos arrepentimos, Él nos va a perdonar siempre. Alguien dice que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo digo, hay otro pecado que Dios no perdona. ¿Sabe cuál es? El que usted no le ha confesado. Y si no le he dicho yo, si yo no le he dicho que cometí un pecado, ¿cómo me lo va a perdonar?
Porque él puede pensar que estoy a gusto con ese pecado y que me gustó. Y él puede pensar que lo voy a seguir practicando. Pero cuando yo me arrepiento delante del Señor, él ya sabe que no quiero seguir haciéndolo y me lo perdona. Y hay 3 promesas y terminamos bien. 3 promesas y terminamos bien. Recuerde que hay 3 claves para terminar bien y están ahí. En esos pequeños versos, 6 versos, están las 3 claves para terminar bien, que es recordar, guardar y arrepentirse. Pero aquí también en esos versos encontramos 3 promesas si terminamos bien la carrera. Número 1, serás vestido con vestiduras blancas. Está en el verso 5. Seremos vestidos con vestiduras blancas. En el verso 5, el que salga vencedor se vestirá de blanco, así dice. Las ropas blancas son un símbolo de pureza, santidad, sin mancha, sin pecado. Y esa es una promesa de que si nosotros hemos lavado nuestras ropas sucias en la sangre de Jesucristo, entonces nuestros pecados serán cubiertos. Y cuando llegue ese día final, habiendo terminado lo que empezamos, caminaremos de blanco, caminaremos puros y caminaremos sin mancha delante del Señor. En aquel día. En aquel día. Segunda promesa: nunca será borrado tu nombre del libro de la vida. Nunca será borrado tu nombre del libro de la vida. Está en el verso 5. Dice Apocalipsis 3:5: jamás borraré su nombre del libro de la vida. Dios nos va a guardar si nosotros tenemos una fe genuina con Él. Y nosotros vamos a terminar bien lo que empezamos. Esa es la meta, terminar bien. Mira, amado hermano, no importa las pruebas, los retos, los desafíos, las circunstancias difíciles, los problemas que tengamos, no importa. La meta suya siempre está en terminar bien. Y la promesa número 3, Jesús reconocerá tu nombre delante del Padre y de sus ángeles. Jesús reconocerá su nombre delante de Dios y de los ángeles. El verso 5 lo dice: reconoceré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí es una imagen de Jesús como juez, pronunciando un veredicto. Aquellos que sean fieles hasta el final, en ese día final, Él declarará ante el Padre que son justos, que son puros y que son victoriosos. Amados hermanos, vamos a poder oírle a Jesús leer en voz alta nuestro nombre en el libro de la vida. Le pregunto, ¿acaso no es esa la meta y el todo de nuestra vida cristiana? ¿Sabe usted que el todo de la vida cristiana, para mí, el todo de la vida cristiana, la meta final, no es que usted sea líder, no es que usted sea maestro, no es que sea predicador, no es que usted evangelice a la gente, todo eso se hace. Pero la meta final que todo creyente tiene, ¿sabe cuál es? Que llegue aquel día donde estemos y que Jesús levante la voz y mencione el nombre suyo y su apellido delante del Señor. Escuchar el nombre suyo es la meta. Por eso debemos de guardar la santidad. Porque la meta final, el todo de la vida cristiana, es que Jesús pueda leer en voz alta aquel libro y que en ese libro pueda decir el nombre suyo.
aplicación que yo encuentro para usted y para mí, la número 7. Si no le dan méritos aquí en la tierra, si usted no obtiene reconocimientos en este mundo, si no mencionan su nombre aquí, amados hermanos, eso es lo de menos. Ni se resienta nunca por eso. Más bien habemos algunos que nos da pena que mencionen nuestro nombre. Pero si no le dan reconocimiento, si no le dan méritos, si no mencionan el nombre suyo por algo bueno que usted hizo, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque el que Jesús pronuncie su nombre en el cielo, esa es la meta suya, y ese será el momento más emocionante, ese será el momento más grandioso de nuestra existencia. Se lo aseguro.